Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. Pero hemos venido impulsando como gobierno una política de llegar al sector agrícola, al sector MIPYME y al sector vivienda. Estos tres sectores de la economía nacional son los que más empleo generan, son los que más empleos producen en el país. Pero ahí están los datos del Banco Central. Históricamente son los sectores más olvidados, donde no ha habido la atención debida, donde no se han dirigido el financiamiento de forma adecuada. Entonces, nosotros tenemos una economía que financia el consumo mucho más que la producción. Es decir, es más fácil comprar, que le den préstamo para que usted se compre un carro, que le den préstamo para que se compre una vivienda. Es más fácil que usted compre un vehículo deportivo a que usted compre un tractor, por ejemplo. Las condiciones son diferentes y curiosamente es más favorable aquello que lo que va destinado al tema de productividad. Entonces, nos hemos dado cuenta que Banadesa ha venido arrastrando por 50 años una situación financiera que nunca se atendió. Nos dice el actual gerente de Banadesa, Banadesa en 50 años de existencia nunca limpió cartera. Los bancos lo hacen periódicamente y Banadesa jamás lo hizo. Entonces, está en una situación que impide tener el músculo, la agilidad de poder llegar a otorgar ese crédito al pequeño productor, al MIPYME, que es el pequeño comerciante, y a la vivienda social especialmente. Ayer hacíamos un análisis, por ejemplo, que el sector financiero se tarda 6 meses en analizar un crédito para una vivienda. Esos son tiempos que nosotros no podemos, que la gente no puede esperar. Entonces, ahí es donde necesitamos un instrumento de primer piso, como ya lo es Banprovi, que tiene calificaciones muy buenas, que tiene un vigor y que tiene una fortaleza financiera extraordinaria, y que Banadesa se acople como primer piso bajo la sombra de Banprovi. Quitémosle lo malo, quitémosle las malas calificaciones, dejémoslas en un cuarto allá y traigámonos los activos, las cosas buenas que tiene Banadesa, que tiene representación prácticamente en todo el país a través de las oficinas, que tiene una relación con el pequeño productor, que tiene una relación con el MIPYME, que tiene una relación con el tema de vivienda, y logremos que esos recursos lleguen a más gente de una manera más ágil, más rápida. De lo que se trata es de llegar al pequeño, al que no tiene la posibilidad de tener un crédito en el sistema financiero privado. Entonces, en ese contexto mandamos la iniciativa al Congreso Nacional. La Constitución dice que se necesita mayoría calificada para hacer esa fusión entre Banadesa y Banprovi. Se sometió a votación, alcanzó 77 votos. 77 votos significa que nos faltaron 8 votos para lograr el objetivo. Sin embargo, el Congreso en las reconsideraciones del acta tiene la posibilidad de volverlo a someter a discusión y diríamos de reconsiderar. Nosotros hoy venimos, además de exponer el tema, a pedirle al Congreso, a los diputados, que reconsideren el tema, que reconsideren su voto, porque aquí no hay más objetivo que llegar, y lo voy a decir muy franco, tal vez no es para golpear al sistema financiero privado, pero a través del sistema privado no vamos a llegar en el corto plazo a llegar con créditos al sector MIPYME, al sector vivienda y al sector agrícola. Necesitamos este instrumento. Tengo la impresión, como la impresión de la mayoría de los diputados, que el mismo gobierno no tiene claro qué es lo que quiere con esta propuesta de fusión o absorción de Banadesa. Quiero decirle de que llegaron 2 iniciativas por esta cuestión de Banadesa al Congreso. La primera hablaba de fusión y absorción, pero a la vez convertían al Banco Nacional de Desarrollo en un ente privado, sociedad anónima, y mantenían el nombre Banco Nacional de Desarrollo
Banadesa, pero lo privatizaba. O sea, desaparecía Banadesa, se regiría por el sistema financiero, la ley del sistema financiero, y lo convertían en una sociedad anónima, mercantil. Esa fue el primer proyecto que llegó al Congreso. Después mandaron otro, ya más claro, de absorción de Banadesa a Banprovi, como tal. Pero, Renato, sin ningún análisis serio, realista, objetivo de la situación de Banadesa, sino que simplemente llegó el proyecto del Ejecutivo. ¿Y por qué del Ejecutivo? Porque hay una percepción ahí de los diputados nacionalistas que todo lo que llega del Ejecutivo hay que aprobarlo, ¿no? Hay que aprobarlo, y como sea. Fíjese que esa primera iniciativa, pues de inmediato tuvo el rechazo de los diputados, de inmediato, y se suspendió la discusión. La siguiente semana llega, como es su estilo, don Mauricio Oliva, muy arrogante, muy prepotente, ¿verdad?, en medio de la aprobación de otras leyes, y se empieza a discutir otra vez el proyecto de Banadesa, ya la absorción. Entonces, ahí varios diputados propusimos que una institución histórica de 40, 50 años, dedicada a brindar servicios al sector agrícola, a los pequeños agricultores, a los campesinos, no era posible que desapareciera o se liquidara en una sesión del Congreso Nacional. Hay muchas cosas, Renato, que no están claras en esa propuesta, ¿verdad? No están claras en esa propuesta. Por ejemplo, los activos, todos los activos, pasivos, bienes, inmuebles, pasan a Banprovi. ¿Cuántos son? ¿Quién los conoce? ¿Qué pasa? Yo pregunté sobre los bienes inmuebles, la tierra que maneja Banadesa, ¿cómo queda eso? Que en muchos casos se estaba negociando con el Instituto Nacional Agrario para adjudicar a tierra a los campesinos, ¿verdad? Porque Banadesa no se dedica al cultivo, pues, ¿verdad?, del producto. ¿Qué pasa con eso? No está claro los fondos de fideicomiso. Por ejemplo, 50 millones de dólares que donó Venezuela para el sector agrícola, eso significaría, Renato, 1.000 millones de lempiras. ¿Dónde están? No se explica absolutamente nada de eso. ¿Cuáles son los préstamos que ha hecho el Estado a Banadesa? Pero de manera clara, no aparece. ¿Dónde está la lista de morosos? ¿Cuánto es lo que se debe? ¿Cuánto es los productores que están en la central de riesgo cuyo origen es de Banadesa? No están. No hay explicación sobre eso. Hay una violación de la Constitución de la República, no hay duda de eso. Hay una violación inclusive a la ley orgánica del Congreso Nacional y también al debate que debe hacerse en el Congreso Nacional. Yo veo sencillo el tema. Sí. Al escuchar a don Rafael Alegría, él dice que no lo tiene claro el proyecto de decreto. Entonces es sencillo, nos podemos sentar una tarde, explicarle. No, el gobierno lo tiene bien claro. Lo podemos discutir, como dice usted, explicarle bien claro el propósito de esto, porque yo sí creo, sigo creyendo, que después de conocer sus luchas, usted va a apoyar al que menos tiene acceso al crédito. Todos esos temas de datos de fideicomiso, de préstamos del Estado de mora, todo eso está, por supuesto que está, ¿verdad? Y no está porque yo estoy en la Secretaría de Finanzas. Hay un sistema que administra toda esa información. Mire, hoy hay que aprovechar este momento. Antes el gobierno, el ministro de Finanzas levantaba el teléfono y le decía a los bancos más grandes: préstame 1.000 millones de lempiras. Al otro lado de la línea, el banquero le decía: sí, hombre, 15%, 3 años. Y cerraban la operación. 1.000 millones a una sola entidad. Es bien fácil esa administración para el banco colocar ese montón de plata en un solo cliente, con garantía soberana. Lo retador es colocar esos 1.000 millones a razón de promedio de créditos de FIRSA
que al inicio eran 1,5 millones y lo hemos bajado a 400,000 lempiras para que tenga más acceso la gente, eso sería un montón de trabajo, ¿ok? Pero eso es lo que necesitamos, que el dinero llegue a más manos. Solamente en fondo de garantías, porque como bien dice Val, es un riesgo que hay que tomar, tomémoslo como gobierno. Lo peor es, no me voy a equivocar porque no hago nada, eso es lo peor que puede pasar. Y hoy, gracias a Dios, teniendo los recursos, no podemos tener ese dinero sin hacer nada. Arriesguémonos y minimicemos el riesgo. Fondo de garantía, 120 millones aportados por el Estado al fondo de garantía, 40 de Banprovi, 40 de FIRSA y 40 de Convivienda. La pregunta, Rafael, y luego interviene Pepe Segovia. Es que siempre ponen el ejemplo de FIRSA y que el gobierno puso 1.500 millones de lempiras al fondo FIRSA. Por año. Por año. De los cuales, señor ministro, esos fondos han sido privilegiados para la producción de palma africana, caña de azúcar, algo sobre ganadería y muy poco para el sector de producción agrícola de granos básicos, que es fundamental para la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Entonces, si esa orientación va a tener cualquier fondo del gobierno, realmente no habrá posibilidades de acceso para los pequeños y medianos productores agrícolas, productores de maíz, de arroz, de frijoles, ¿verdad? Y estarán sometidos siempre, ministro, a la pobreza, ¿verdad? Mire, lo que hoy tenemos en el campo, Renato, es extrema pobreza, conflictividad, falta de producción y productividad. Hemos llegado al colmo de importar frijoles, ya todo el mundo sabe de dónde. Entonces, me parece que el enfoque que tienen estos fondos están totalmente orientados a rubros, ¿verdad?, del sector no productivo de alimentos, ¿verdad?, sino para los que siempre han manejado el sistema financiero. En el sector agrícola no hay garantías. Alegría dice, hay que no le prestan al pequeño. El pequeño no tiene ni siquiera propiedad del terreno que usa, porque entre el INA, el ICF y todo el sistema legal estructural que han creado ahí, es prácticamente imposible para un campesino tener escritura pública que le permita ser propietario de la parcela que cultiva. Eso es increíble. Y cuando ese señor va a un banco, le dice, ¿y cuál es su garantía? ¿Qué es lo que tiene usted para garantizar? Lo mismo sucede en cualquier sistema bancario. Cuando va a vivir, viene el presidente de la República, lo entrevista en HRN y dice, señor presidente, ¿qué es lo que usted realmente se siente que no ha sido realizado en su gobierno? Dice, vivienda. Y ahora vemos que uno de los puntos principales de esta fusión es vivienda, lo cual quiere decir que Banprovi fracasó completamente extendiendo esas cantidades de millones de lempiras para garantizar a la banca privada proyectos de vivienda que tienen ellos, sus propias instituciones de bienes raíces, y lo dicen públicamente. La estructura tal de vivienda garantizada por banco tal. Entonces, quiere decir que todo este descalabro que se da ahorita, que quieren hacer un remiendo fusionando, que todavía no tiene nombre, Banprovi con Banadesa, va a seguir siempre un componente político. Como yo no he venido diciendo desde tiempos de Mel, que fue el principal responsable de que ya no tengamos un banco de desarrollo en vez de todo este changoneta que se quiere hacer. No puede Renato plantearse esta situación como se está planteando. Vamos a ver, su principal preocupación es que se politice esta nueva institución. Claro que sí, porque están hablando de blindaje. Ya acabamos de oír al señor ministro y vengo oyendo esta palabra de blindaje y le dije a Carlos Noé Ramírez, el gerente de Banadesa. Gerente de Banadesa, excelente profesional, un excelente banquero que está creando toda la operatividad como nunca la ha habido en Banadesa, porque sabe de bancos. Le dije, Carlos Noé Ramírez, vos no tenés ninguna experiencia política y aquí en cuanto venga otro gobierno le dan para atrás a todo lo que estás tratando de hacer. ¿Vos por qué?
porque el gobierno sigue siendo mayoritario en un banco de desarrollo que no puede ser. Banprovi es un banco de fomento. Vamos a ver, Ahora Pepe, vamos a para mayor fusionarlo con un comprensión, banco de desarrollo. ¿usted no cree entonces el argumento de que al fusionarse Banprovi y Banadesa, el gobierno lo que quiere es facilitar préstamos en mejores condiciones para el sector agrícola, para las MIPYMES, para el sector vivienda? Es que nada se le impide en la estructura actual. Nada. Absolutamente nada. Banadesa no Si puede, lo único no tiene que capital suficiente. Por los fondos, entonces que Banprovi le suministre los fondos si es que se Pero es un banco de segundo piso que los canaliza a través de la banca privada. Pero pues le estoy diciendo que esa estructura, todo esto es una changoneta.